de nuestro ser, Señor. Hoy, Señor, amado Dios, gózate en medio de tu pueblo, gózate en medio de nosotros, Señor, porque tuya es la gloria y la honra, Señor. Bendito y alabado sea tu santo y precioso nombre, Señor Jesús. Gracias, oh Dios. Gracias, Rey. Damos honor a ti. Damos honor a ti, Creador de vida, Jesús. Damos honor a ti. Damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Belleza admirable, desde el principio en ti, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Belleza admirable, desde el principio en ti, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Solamente a ti damos honor, amado. Solamente tú mereces ser engrandecido, Señor, en medio de nuestra congregación, amado. Gracias, Señor, te damos con todo nuestro corazón. Damos honor a ti, damos honor a ti, Creador de vida, Jesús. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Porque no hay otro Dios como tú. Gracias, mi amado Padre. Gracias, Señor Dios Todopoderoso. Cada uno le va a decir al Señor, ¿por qué le da honor en esta mañana? ¿Por qué le dice usted al Señor que no hay otro Dios como Él? Reconocemos su gloria y majestad. Reconocemos su amor infinito. Reconocemos que solamente Él reina, que solamente Él gobierna sobre nuestras vidas. Le alabamos,
Le exaltamos porque Él es nuestro Dios, el que siempre está pendiente de nosotros. Y por eso en esta mañana, al estar aquí en su presencia, ante su divinidad, te podemos contemplar, contemplamos su hermosura, su santidad, su majestad, y nuestro espíritu se goza, se alegra en el Dios santo y poderoso. Te exaltamos, oh Dios. Gracias, Señor, por este momento al estar aquí delante de ti, Señor, para adorarte, para glorificarte, Jesús. Ministra, Señor, cada corazón de tu divinidad, de contemplar la hermosura de tu santidad. Mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor, y compruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, Jesús, te adoro a ti, delante de ti te adoraré, postrado ante ti, mi corazón te adorará. Siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor. Gracias por este momento, Señor. Señor, desciende de la alabanza, de la oración de tu pueblo, Señor. Yo te adoro con todo el alma, Señor, sin reservas, Señor Jesús. Solo tú eres nuestro Dios, solo a ti te exaltamos en esta hermosa mañana. Glorifícate, exáltate, oh Dios. Bendito seas. Al estar en la presencia de tu divinidad, al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré, postrado ante ti. Corazón, te adoro, Dios. Siempre quiero estar
para adorar y contemplar santidad. Y adoro a mi Señor, te adoro a ti. Y al estar aquí delante de ti, te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, Dios. Y siempre quiero estar para adorar y contemplar santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Te adoro a ti, Señor, te adoro Señor, te exaltamos, Señor. Grande, grande tu presencia, Señor, en medio de nosotros. Señor, en esa misma actitud de adoración queremos hoy agradecerte porque has suplido todas nuestras necesidades, Señor. Podemos decir que hasta aquí nos has ayudado, hasta aquí nos has sostenido. Tu gracia ha sobreabundado sobre nosotros, Señor. Y de lo que tú nos has provisto, Señor, así también queremos nosotros dar, con alegría de corazón. Señor, dar para bendecir, así como tú nos bendices, amado Padre. Bendito Dios, te adoramos. Y a pedirle a las hermanas que van a recoger nuestros diezmos y nuestras ofrendas, en muestra de nuestra adoración a nuestro Dios, de nuestro amor, para poner. Gracias, Jesús. Te adoramos con todo nuestro corazón. Gracias, mi hermano. Gracias, mi Rey. Santo eres Jesús. Santo eres Jesús. Voy a pedirle, no por molestar, que nos pongamos sobre nuestros pies. Seguimos adorando a nuestro Dios con reverencia, por todo lo que somos, y Él merece lo mejor de nosotros. Gracias, Señor Jesús. Gracias, gracias, infinitas gracias, Señor, por permitirnos disfrutar este momento de ti, Señor. Juntos en armonía, Señor, como lo dice tu palabra. Mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, Señor. Porque tú derramas, Señor, bendición y vida eterna, Señor, sobre cada uno de nosotros, Señor. Gracias, te damos gracias. Bendito sea mi Salvador. Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo asegurar que no sabe adorar. Cuando pienso en lo que he sido, que hasta donde me has traído, me asombro. No me quiero conformar, renovarte quiero más, enamorarme más de ti, enséñame a
que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti, como perfume a tus pies. El Dios Todopoderoso, el que nosotros creemos, el que adoramos con todo nuestro ser. A Él sea la gloria y la honra, a Él sea la adoración. Vamos a entonar esta canción creyendo. Aquí cantamos porque creemos, ¿sabes? Creemos que Dios es todopoderoso, que es fuerte, majestuoso. Única razón de mi adoración eres tú, mi Dios. Mi único motivo para vivir eres tú, Señor. Mi única gracia en ti es tú, mi salvación. Mi único amor es tu Señor, por siempre te alabaré. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invisible, no hay nadie como tú. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invisible, no hay nadie como tú. La única
razón de mi adoración, eres tú, Jesús. En el mismo motivo para vivir, eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, en mi cruz y en mi salvación. Mi amor, eres tú, Señor, y tu nombre te alabaré. Solo tú eres santo, solo tú eres grande, solo tú eres todopoderoso, Señor. A ti sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, en este momento vamos a orar por nuestro pastor. Voy a pedir a la hermana Damaris que eleve una oración por nuestro pastor, por la palabra que él trae para nosotros en esta mañana. Amén. Señor y Padre nuestro, alabado sea tu nombre. Bendito sea, Señor. Grande eres tú, digno de ser alabado. Señor, gracias te damos por este tiempo que tú nos permites tener esta comunión contigo. Gracias, Señor, porque nos has traído a congregarnos nuevamente. Así humildemente, ante tu presencia, te rogamos, Señor, que seas tú hablándonos a cada uno de acuerdo a nuestra necesidad. Sé propicio a cada uno de nosotros. Bendice al hermano que trae la palabra, Señor, que sea palabra tuya. Señor, utiliza este vaso al hermano Omar, al pastor. Bendice a cada uno de los que estamos aquí congregados y a los que no están congregados, pero también están escuchando y mirando, Señor, este tiempo de adoración. Que podamos unirnos todos en un mismo espíritu para escucharte a ti, Señor. Abre nuestros corazones, nuestras mentes, Señor, todo nuestro ser ante ti. Y ministranos, háblanos y ayúdanos a obedecer, no solamente escucharte, sino a obedecer lo que tú nos mandas, a que tú nos llenes también, Señor, dejar que nuestros corazones se empapen de ti, de tu amor, de tu misericordia, de tu consuelo. Gracias, Señor, por el privilegio que tú nos das de estar unidos como un solo cuerpo ante tu presencia. Gracias, Señor. En tu nombre, que es sobre todo nombre, oramos, Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermana Damaris. Dios me le bendiga. Pueden tomar asiento, queridos.
pueden tomar asiento y prepararnos en esta mañana. Ayer, primero que todo, quisiera dar gracias a Dios por su amor, por su misericordia para con cada uno de nosotros. Porque Él es soberano sobre todo lo que está sucediendo y lo que puede llegar a suceder también. Él es Dios, definitivamente. Y nosotros le honramos y nos gozamos en esta mañana. Y en segundo lugar, pues gracias a todos los hermanos que oraron y que han estado orando por los hermanos que han estado enfermos. Y también le damos la gloria y la honra a Dios porque hay un pueblo que sigue orando. ¿Sí? Como dice, no somos muchos, pero sí somos machos. O sea, sí estamos en lo que estamos. Al menos esa es mi percepción, ¿cierto? Saber que están orando. No importa que sea una gran multitud. Y lo digo ¿por qué? Porque en los estudios que estamos haciendo del libro de Marcos, este evangelio es francamente un evangelio que vale la pena registrar acá en nuestra cabeza todas estas enseñanzas que nos trae el Espíritu Santo a través de Marcos. Y ayer hablábamos del ayuno. Yo sé que muchos de ustedes no pudieron estar, o se puede decir que nadie, muy poquitos estuvieron, pero la palabra de Dios decía que donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está el Señor. Y compartía acerca de los escribas y los principales de la sinagoga que estaban siempre atentos de Jesús, pero atentos para oír y ver lo que él hacía, pero no estaban atentos a la enseñanza. Entonces, cuando nuestra hermana oraba ahora, debe ser que Dios nos enseñe a ser obedientes, porque también podemos ser como los principales. Estar para oír y ver qué pasa, ¿cierto? Pero no para poner en práctica lo que se está enseñando a través de la palabra de Dios. Yo sé que poner en práctica la palabra de Dios no es fácil, pero tampoco es imposible. Simplemente debemos estar sometiéndonos, ¿cierto? Sometiéndonos a lo que el Señor nos dice y sometiéndonos a un Dios tan grande y tan poderoso como el que tenemos nosotros, al que servimos, al que le damos la gloria y la honra. Y en estos tiempos de tanta contaminación, porque no solamente hay contaminación por causa del virus, hay contaminación visual, hay contaminación tecnológica, bueno, etcétera, etcétera. Hay cantidades de cosas. Estamos viviendo un mundo de contaminación y la Biblia no se queda atrás. La Biblia nos habla de este tema de la contaminación y ese es el tema que vamos a trabajar en esta mañana. Yo le he puesto este título, dice ¿cómo ministra Dios? ¿Cierto? ¿Cómo ministra Dios? Y volviendo a traer a colación, los escribas y los fariseos siempre estaban indagando, estaban investigando. Eran personas que oficialmente estaban colocados ahí en medio de la multitud para oír y ver y tomar nota de cómo poder hacer un cuestionamiento a Jesús y cómo poderlo llevar a un juicio, cómo poder llevarlo a la cárcel. Entonces, todos, la mayoría de nosotros sabemos, o si usted no lo sabía, el concilio de esos religiosos era muy importante dentro del pueblo de Dios, dentro del pueblo judío. Era un concilio supremamente, digamos así, entre comillas, respetado. Y Jesús, en muchas oportunidades, había violado las tradiciones del Sabbat, había violado tradiciones como el ayuno, había violado tradiciones como comer, coger, como lo explicaba yo ayer, coger granos de trigo en un día prohibido. Y aquí Jesús también
hace otro tipo de violaciones, llamémoslo así, acerca de las tradiciones que usted sabe que cuando estamos en una congregación y violamos una tradición, se arma todo un alboroto. ¿Por qué no se hace esto? ¿Por qué no se hizo aquello? Si siempre lo hemos hecho así, de esta manera. Y yo encuentro que la palabra de Dios, Jesús violó la tradición. Violó una tradición muy importante que era el lavamiento ceremonial de las manos. ¿Sí? Y esto realmente no tenía que ver con la higiene, era solamente un acto ceremonial. Y el objetivo de Jesús en una actividad como estas, de limpiarse de cualquier tipo de contaminación que tal vez por accidente se hubiera hecho con relación a los gentiles, a los samaritanos, etcétera, porque pues no es de desconocimiento de nosotros que los judíos han sido un pueblo muy cerrado en su tradición y en su forma cultural, religiosa, política, siempre han sido muy cerrados en su forma de ser. Y nosotros somos gentiles, nosotros vivimos al otro lado del mar, nacimos al otro lado del mar, en Occidente. Y todos los pueblos que estaban alrededor de los judíos eran considerados gentiles, inclusive había una parte del pueblo que eran los samaritanos, que vivían en la parte norte. Y yo les estoy contando esto, ¿por qué? Porque quiero aclarar también en esta mañana de que la tradición no es mala. La tradición no es mala. Pero cuando la autoridad se convierte con más autoridad, digamos así, que la palabra de Dios, entonces se convierte en un grave error. Tenemos que tener mucho cuidado con esto. Y Jesús no solamente viola algunas normas, algunas tradiciones, sino que también denuncia la hipocresía de los judíos y deja al descubierto los corazones de estas personas. Entonces, en esta mañana, pues, hablar de contaminación es algo muy importante, pero hablar también de cómo Dios ministra en medio de las circunstancias, en medio de su pueblo, también nos ayuda a nosotros. Vamos a abrir la palabra de Dios en el Evangelio de Marcos. En el capítulo 8 vamos a continuar. He estado predicando de manera sistemática, capítulo por capítulo de este libro de Marcos, que realmente es un libro tremendo y que vale la pena que nosotros saquemos el tiempo, como decía al comienzo, de leerlo. Marcos capítulo 8. Marcos capítulo 8. Dice así la palabra de Dios. Este momento histórico que queda registrado en la palabra de Dios se da en una ciudad, en una región especialmente, en una ciudad llamada Decápolis. Y traigo esta colación, ¿por qué? Porque el griego traduce la palabra Decápolis como 10 ciudades. Era una región compuesta, parecida como el Valle de Aburrá. Tenemos una cantidad de municipios, pero estamos unidos en una acción metropolitana, ¿cierto? Y era como un país, Decápolis era como un país dentro de un país. Y Decápolis tenía su propio ejército. Decápolis tenía su propio sistema judicial. Decápolis tenía su propia moneda, ¿cierto? Y la cultura de Decápolis era de un alto nivel en la época. Y en esta área
específica de Decápolis es que Jesús ministra, y eso es lo que vamos a tratar de observar en esta mañana a través de la palabra de Dios. Por favor, tengan sus Biblias abiertas, el que no tenga pida una prestada, pero quiero que estén observando bien lo que voy a leer o lo que usted puede leer ahí en su Biblia. En el capítulo 8, el versículo 1 hasta el 9 del Evangelio de San Marcos nos dice que así, en aquellos días, como había una gran multitud y no tenían que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y si los enviaren ayunas a sus casas, se van a desmayar en el camino, pues algunos de ellos han venido desde lejos. Sus discípulos le respondieron: ¿de dónde podrá alguien sacar o saciar pan a estos en el desierto? Y él les preguntó: ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron: 7. Entonces mandó a la multitud que se recostaran en tierra, y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante. Los pusieron delante de la multitud. Tenían también unos pocos pececillos, y los bendijo y mandó que también los pusiesen delante. Y comieron y se saciaron, y recogieron de los pedazos que había sobrado 7 canastas. Y eran los que comieron como 4,000, y los despidió. Y luego, entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanutha. Jesús siempre veía a las multitudes necesitadas. Era un observador tremendo. Él siempre veía a las multitudes que estaban necesitadas y siempre sentía compasión. Siempre sentía gana de ayudarlos. Siempre sentía esa necesidad de ayudar a la gente. Y este milagro que acabamos de leer todos ahí en la palabra de Dios, no, óigame bien, no podemos confundirlo con el que está registrado en el capítulo 6 de Marcos, en el verso 32 hasta el 44. No podemos confundir, algunos confunden este milagro con el milagro anterior. ¿Por qué no podemos confundirlo? Bueno, les voy a dar, cada uno de los milagros tiene características totalmente diferentes. Y les animo para que hagan una comparación. Yo voy a pesar de todo en esta mañana, hacer una pequeña evaluación, diría yo así, de estos 2 milagros. En Marcos, en el capítulo 6, en el verso 32-44, se nos habla de que eran más de 5,000 personas y que la mayoría eran judíos. Y en este capítulo 8 del Evangelio de Marcos, el versículo del 1 al 9, se nos habla de más de 4,000 y la mayoría no eran gentiles. ¿Sí? En Marcos capítulo 6, en el primer milagro, estuvieron un día con Jesús. Así lo registra 6, versículo 35. Y en este milagro de Marcos 8, estuvieron 3 días con Jesús. Así lo dice el versículo 2. 3 días llevaban con Jesús. El primer milagro de los 5,000 sucedió en Galilea, y este otro milagro sucedió en Decápolis. En el primer milagro se habla de 5 panes y 2 peces. Aquí se habla de ¿cuántos? Se habla de 7 panes y unos pocos pescados, ¿cierto? En el primer milagro se habla de 2 cestas. 12 cestas sobraron, y estas cestas eran
pequeñas. Y en este otro milagro de Marcos 8 dice que sobraron 7 canastas. Algunos dirán, bueno, ¿cuál es la diferencia entre cestas y canastas? Hombre, que las cestas son más pequeñas y que las canastas son más grandes. Entonces es muy importante que nosotros tengamos en cuenta estos estudios y que analicemos, observemos también lo que la palabra de Dios nos dice. El primer punto que quiero enseñarles en esta mañana, o que la palabra de Dios nos está enseñando, es que Jesús ministró compasión. Tuvo compasión de ayudar a las personas. Y es difícil entender cómo los discípulos estaban actuando así. Especialmente cuando Jesús ya había alimentado a una multitud anteriormente, y una multitud mucho más grande. Ellos se preguntan, pero ¿qué vamos a hacer? Parece increíble, ¿cierto? A veces nosotros vemos un milagro, vemos algo que Dios nos hace y al mes vuelve y sucede algo y uno dice, ¿y ahora quién podrá ayudarme? Cuando ya hemos visto la bendición de Dios, cuando ya hemos visto un milagro, cuando hemos visto que Dios ha actuado de manera especial. Yo creo que ellos son como nosotros, siguen siendo iguales, siguen siendo como nosotros. ¿Y por qué lo digo que siguen siendo como nosotros? Porque tendemos, hermanos, a olvidarnos de los beneficios de Dios. ¿A usted le ha pasado eso? Sí, permanentemente siempre nos olvidamos de las bendiciones, de los beneficios de Dios. Pero Jesús tuvo compasión, Jesús ministró con compasión. Tengamos en cuenta esa primera palabra, compasión. En segundo lugar, el versículo 10 dice que luego entraron en la barca ¿con quién? Con sus discípulos, y vino a la región de Dalmanuta. Y entonces vinieron, ¿quiénes vinieron? Vinieron los fariseos y comenzaron a discutir con él y le pidieron señal del cielo para tentarle. Y gimiendo en su espíritu dijo, ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Y dejándolos volvió a entrar en la barca y se fue, ¿a dónde? A la otra ribera. Aquí hay algo que quiero que tengamos en cuenta, y es la forma como ministra Dios es con preocupación. Él se preocupa de lo que está pasando, de lo que están diciendo. Y observando el texto dice que Jesús entra con sus discípulos, se dirige a una región que queda registrada, Dalmanuta, que era una región de Galilea. Y allí los fariseos tenían un objetivo, discutir con Jesús. Ellos querían ¿qué? Querían una señal del cielo, como si el Señor no hubiera hecho señales de los días anteriores, en los meses anteriores. Jesús estaba haciendo señales, estaba sanando, estaba liberando de endemoniados, estaba haciendo una cantidad de cosas. No más el hecho de alimentar 5,000 y ahora 4,000, sin contar todas las cosas que pudieran estar pasando alrededor de Jesús, vemos que ellos querían una señal del cielo. Parece que la alimentación de los 5,000 no era o no fue un milagro bastante grande. Para ustedes es un milagro, hermanos, alimentarlos. Pues, hermano, ¿qué tal que un gobernador o que un alcalde tuviera ese don de poder alimentar a toda la población? No estamos pidiendo más, ¿verdad? Estamos pidiendo más comida. Qué bueno, ¿no? Que tuviéramos un líder así, un hombre de Dios que pudiera multiplicar el pan de nuestras casas y se multiplicaran las despensas, ¿cierto? Pero estos fariseos parece que no estaban contentos con ese señal. Ahora,
Ellos no se estaban enfocando en el milagro de los 5,000 ni en el milagro de estos 4,000. El enfoque que tenían estos hombres, estos fariseos, era referente, hacen referencia a Moisés. ¿Y dirán por qué? ¿Ustedes se acuerdan que Moisés, cuando el pueblo se le rebelaba, dijo que Moisés, no tenemos que comer, hermano? Usted nos trajo por acá al desierto a aguantar hambre, ¿cierto que sí? No, hombre, ¿verdad? ¿Es serio? Allá en el faraón teníamos guisos, teníamos aliños, teníamos buena comida y nos trae aquí al desierto. Moisés dice, wow, va a la presencia de Dios y dice, Señor, el pueblo tiene hambre, ¿qué hago? Entonces, aquí el pasaje, Marcos, estos hombres fariseos se están refiriendo al pan del cielo, al maná que el Señor envió. Bueno, esa es otra historia, otra enseñanza que podemos sacar más adelante, pero que no es desconocida para nosotros en esta mañana. Entonces, aquí veo yo algo muy interesante, que como Dios ministra, Dios se preocupa, Jesús se preocupa por ello. Dice que gime en su espíritu, gime en su espíritu. En otras palabras, no puede ser. ¿Sí? Muchos de ustedes han gemido, no puede ser, ¿cómo así que está pasando esto en la iglesia? No, ¿cómo? No puedo creerlo, no puedo pensar esas cosas. Y entonces Jesús entra en una discusión con ellos. No. Jesús no cae en la trampa de empezar a discutir con estas personas, sino que sale como respuesta. Se va. Algunos dirían, bueno, ¿por qué Jesús no contestó? ¿Por qué no le respondió y se los quita de encima? Es fácil hacer una señal que vuelva a caer pan del cielo, ¿cierto? Es Dios todopoderoso, Él lo podría hacer. Pero no entra en la discusión, sino que entra en la barca y dice la escritura que se va ¿a dónde? A la otra orilla. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Jesús no creía en la fe que tenía la gente. Jesús no creía en la fe que tenía la gente. Y la fe de estas personas dependía de las señales. La fe de estas personas dependía de las maravillas que ellos pudieran ver. A veces somos nosotros así. A veces nuestra fe es tan poquita que dependemos. Si el Señor me sana, yo creo. Si el Señor me da el empleo, yo creo. Si el Señor me da esto o aquello, entonces yo creo. Pero la fe de estas personas dependía solamente de las señales. Ellos decían, si haces una señal te creemos, y si haces una maravilla te vamos a seguir. Pero Jesús no cayó ahí. Dice la escritura que salió rápido con sus discípulos, se montó a la barca y se fue a la otra orilla. Y aquí hay algo interesante en este pasaje que sigue. ¿Por qué? Porque si leemos el versículo 14, dice, habiendo olvidado de traer pan, y no tenían sino un pan consigo en la barca, Él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo, es porque no trajimos pan. Y entendiéndolo, Jesús les dijo, ¿qué discuten, muchachos? ¿Por qué discuten? ¿Porque no tenéis pan, simplemente? ¿No entendéis ni comprendéis? Aún tenéis endurecido vuestro corazón, les dice a los propios discípulos. Teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís, y no recordáis. Cuando partí los panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de estos pedazos recogieron? Y ellos dijeron 12. Y ahora, con estos 7 panes, entre 4,000 personas, ¿cuántas canastas
canastas llenas de pedazos ustedes recogieron, y ellos dijeron, 7, Señor. Y les dijo, ¿cómo aún ustedes no entienden? Estamos en una sociedad muy contaminada. Y a veces no entendemos como iglesia, no entendemos como creyentes lo que el Señor está haciendo a nivel mundial. Aquí hay algo curioso y nos sucede a todos también. Dice que Jesús le dijo, móntese en la barca que nos vamos para otro lado. ¿Y qué pasó? Se les olvidó recoger el pan que sobraba. No trajeron el almuerzo. No, se fueron sin nada. Fue tanto el afán que se montaron en la barca que se les olvidó lo que debían, ¿cierto? Uno siempre dice, hecho siempre un fiambrecito para el viaje porque no sabemos si vamos a regresar o no por estas canasticas. No, el Señor nos montó de una vez porque Él tenía algo que enseñarnos. Dice que Jesús salió tan rápido y sus discípulos que no tuvieron tiempo de empacar el almuerzo. Se les olvidó empacar el pan y solamente tenían uno en aquella barca. Había un pan, el pan de vida. Y los discípulos estaban discutiendo quién tuvo la culpa. ¿Quién era el encargado? Yo no sé quién era el encargado de hacer los almuerzos o preparar los fiambres para llevar con el Señor, porque yo no creo que ellos sean un cuerpo glorioso que no comían en las carreteras, ¿cierto? Ellos siempre llevaban sus panes o llevaban algo para comer. No sé, la Biblia no explica quién es la persona o las personas que estaban encargadas de eso. Pero lo que sí se pusieron fue a discutir y averiguar quién tuvo la culpa, quién tenía la culpa. Y Jesús los escucha y toma esta discusión de sus discípulos sobre el pan para hacer una advertencia a sus discípulos que debían evitar las enseñanzas falsas. Y que entonces el Señor hace una comparación con las enseñanzas falsas con la levadura de los fariseos. Jesús hace una comparación y les dice, la levadura es pequeña, pero es poderosa. Todos sabemos que al pan, las tortas se le echa levadura para que es poquito, pero eso crece, hace que la levadura, la masa crezca. La levadura es una cosita pequeña, no hay que echar una cucharada grande, es una pizca, diría yo así, de levadura, pero es poderosa. Y la levadura tiene otra facilidad, es que la levadura se esparce de manera fácil en medio de la masa. Y ellos eran judíos y estaban muy familiarizados con el simbolismo de la levadura. Nosotros como occidentales, como no judíos, como gentiles, no estamos familiarizados con esta terminología de la levadura de los fariseos y la levadura que ellos usan. Pero los judíos sí tenían una familiaridad, un contexto muy claro de lo que era la levadura. Y esta levadura se recuerda a la Pascua, les traía ese momento especial donde el Señor a través de Moisés les dice, reúnan en familias, parten el cordero, lo sacrifican, van a pintar los dinteles y van a cocinar esto, hace todo un cuestionamiento de cocina muy bueno. No era la costumbre dentro de los judíos, en esa época el pueblo de Israel, y les dice que el pan que debían de comer era sin levadura. O sea que la levadura no era algo nuevo para los discípulos. Aquí lo duro es la palabra hipocresía. Hipocresía es la levadura de los fariseos. Y que esta enseñanza
esas doctrinas, esas cosas que se estaban enseñando, que estaban diciendo los fariseos, se esparcían en ese mundo. ¿En qué mundo? Aquí nos da un personaje muy interesante, que es el Herodes. Habla de Herodes. Aquí vemos cómo los 12 discípulos todavía carecían de un entendimiento espiritual. Ellos eran como el sordo que Jesús curó y eran como aquel ciego que Jesús estaba por curar. Nosotros a veces nos comportamos como los discípulos. Conocemos el contexto de contaminación y nos contaminamos. Sabemos que la Escritura nos dice, ojo, con las falsas doctrinas, con los cuentos de viejas, con las fábulas, con todas estas cosas. Y estamos felices a veces escuchando cosas que no debemos escuchar. Y le ponemos más atención a todo ese tipo de enseñanzas y las aplicamos. Lo digo por experiencia porque nosotros como iglesia tuvimos un tiempo donde queríamos crecer. Queríamos crecer, porque esa era la moda era la mega iglesia. Era que todo el mundo crecía y el pastor que tenía una iglesia pequeña parecía que estuviera en pecado, porque no le crecía la iglesia. Entonces vinieron todos esos líderes espirituales, multitudes, y fuimos a muchas partes a ver. Yo llegué hasta 20, por ahí 25 jóvenes y gente de la iglesia a una conferencia hasta Bogotá, a ver cosas que, ojo, no había visto ni nosotros habíamos visto. ¿Por qué? Porque teníamos el deseo de crecer. Y nos fuimos contaminando. Esa levadura se esparció en medio de nosotros como pólvora. Y así pasamos como 5 o 6 años y seguíamos lo mismo, no crecíamos. No crecíamos. Éramos como los discípulos, hermanos. Veíamos los milagros del Señor. Ellos veían los milagros del Señor y se les olvidaba. Hermano, nosotros somos una iglesia que somos pequeña, pero yo le cuento sinceramente que yo llevo aquí en la primera iglesia bautista más o menos 40 años. Por ahí voy, ¿cierto? Como miembro y como pastor. Y nunca he visto que el saldo de la iglesia sea un superávit. Que me digan, pastor, tenemos plata para repartirle a los pobres. Tenemos plata para comprar esto o aquello. Siempre estoy diciendo, hermano, hay que comprar una cosa, que hay que comprar otra, que hay que arreglar el piso. No, el Señor es tan grande, hermano. Él es el pan de vida. Y el Señor ha sacado de aquí personas que son maestros, que son líderes en otras iglesias. Ha sacado de aquí hombres y mujeres que son pastores y pastoras en otras partes. Y nosotros seguimos siendo los mismos 50, 60. Entonces hay que tener mucho cuidado con estas cosas. ¿Por qué? Porque los discípulos parece que todavía carecían de conocimiento. No sé si ustedes de las personas que todavía se identifican con esa escasez de conocimiento. Pero una forma de predicar, una forma de ministrar, Jesús era preocupándose por ellos. Y él se preocupó, dijo, muchachos, ustedes son como ellos. Parece que no han entendido. ¿Hasta cuándo ustedes van a entender? Entonces, seguimos leyendo. Capítulo 8 de Marcos, versículo 22, dice, y vino luego a otra parte, a Betsaida, y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Y entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera. Oiga, este milagro es tremendo. No sé si usted lo ha detallado. Dice, le sacó fuera de la aldea, le escupió en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo.
Él mirando dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Y luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido. Y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo: no entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. El Señor ministra con compasión. El Señor ministra con preocupación por nosotros. Pero también aquí hay una palabra de ministración de condenación. Ahora, ¿cómo así? ¿Qué condenación? Este es básicamente el segundo milagro de los dos que el evangelista Marco está registrando. El otro es el de un sordomudo. Y en ambos casos, nuestro Señor Jesucristo los lleva aparte. ¿Ustedes habían analizado eso? Los lleva aparte de la multitud, los lleva fuera del pueblo, los saca del pueblo. Y ya viene la pregunta que se pueden hacer ustedes y que yo me dice: ¿por qué? ¿Por qué lo sacó fuera del pueblo? ¿Por qué? ¿Para entrar en publicidad? No. ¿Para que el pueblo supiera que estaba bajo el juicio de Dios? Porque recuerden que un ciego, recuerden que un sordomudo, que una enfermedad era recordada, era caracterizada por los judíos no como algo físico, sino como algo de una maldición de sus padres. Eran considerados impuros. Y aquí uno se puede preguntar: ¿por qué? Para que el pueblo supiera que estas dos personas, el ciego y el sordomudo, eran impuros y había que sacarlos del pueblo. Quiero decirles que nuestro Señor Jesucristo por lo menos sanó a 7 ciegos y está registrado en los evangelios. Y pudo haber sanado muchos más. Los pudo haber sanado. Pero los evangelios registran solamente 7 ciegos, 7 que fueron sanados de una forma totalmente diferente cada uno de ellos. Eso es un buen estudio para que usted se siente a estudiar sobre los ciegos de la Biblia. 7 formas de sanar ciegos usó el Señor totalmente diferentes. Y si uno se retrocede un poquito al capítulo 6 del Evangelio de Marcos, usted puede leer que en esa región, en esa aldea, había incredulidad. Versículo 5, 6:5. La pregunta es: ¿estorbó esta atmósfera de incredulidad del pueblo para que el Señor no lo sanara ahí? Interesante, ¿no? Lo sacó. Porque en ese lugar no podía o no sanó el Señor a nadie. Por la incredulidad. ¿Y dónde estaba él? Ahí cerca a Nazaret, donde él había. ¿Te acuerdas que más atrásito dice: ¿no es este el hijo de María? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿Quién es este hombre que, hermano, si nosotros lo conocemos desde que estaba pequeño, que jugaba trompo, pelota, yo no sé qué, con nosotros allá en el barrio, que jugamos a la escondida, que es el hijo del carpintero ahora, ya, donde aprendió tanta sabiduría, tantas cosas que nos está enseñando? Y el Señor se fue de ahí porque no, por la incredulidad de ellos, dice la Escritura, que no sanó. Jesús estaba asombrado de la incredulidad de ese pueblo. Bueno, yo no sé si el Señor a veces
se asombran de la incredulidad de nosotros. Estamos en un mundo contaminado, estamos en un mundo donde el virus está haciendo ochas y panochas por todas partes. Y no sé si todavía somos incrédulos de que el Señor tiene el control de todo. Nosotros creemos de que Él tiene el control de la vida y de la muerte. Que ni una hoja de un árbol se cae. Que Él sabe todo lo que está sucediendo. Cuando una persona parte a la presencia de Dios, nadie se muere en la víspera, sino el día que Dios quiere. Y muchos de ustedes tal vez han pasado por enfermedades muy graves, muy fuertes, o viven esa experiencia. Y ahí están. Y Jesús estaba asombrado de la incredulidad. Sigamos leyendo. Versículo 27 dice: y salieron pues de ese lugar Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y mire que el Señor estaba preocupado por muchachos. Aquí que estamos solos, que vamos caminando, ¿ustedes qué opinan? ¿Ustedes qué han oído de lo que dice la gente de quién soy yo? Y ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros algunos de los profetas. Entonces él les dijo: ¿y vosotros qué piensan? Díganme en su opinión. ¿Quién dicen que soy yo? Entonces ya conocemos la historia de Pedro, que Pedro dice, inspirado por el Espíritu Santo, en otro pasaje del Evangelio dice, tú eres el Cristo. Pero aquí Jesús les dice, no se lo digan a nadie todavía. Jesús ya había relatado sobre su muerte. Jesús ya les había dicho que iba a morir. Y como los evangélicos los evangelios son sinópticos, ¿cierto? Son especiales, están unidos los unos con los otros. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 2, el versículo 19, dice, hay una respuesta que el Señor les da. En ese momento histórico en que Él les pregunta, les dice, Juan capítulo 2, versículo 19, responde Jesús y les dice, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Ya Jesús había relatado, ya Jesús les estaba diciendo que iba a morir. Y era la primera vez que Jesús enseña de manera muy clara a sus discípulos que iba a morir, que iba a resucitar de entre los muertos. Y como buenos judíos ortodoxos, como buenos judíos practicantes de la religión judía, los 12 creían que el Mesías vendría en poder y en gloria. Eso creían ellos. El Mesías iba a venir como buen judío, ¿cierto? Como buen judío, iba a venir en un caballo blanco, que iba a venir con un ejército, que iba a levantar un ejército también y que iba a derrocar al imperio romano, al imperio que estaba en ese momento. Eso era lo que ellos creían, que el Señor iba a venir, su Mesías iba a venir en poder y en gloria y que iba a derrocar a sus enemigos. Eso lo digo porque ellos, como buenos judíos ortodoxos, creían esto. Ningún judío ortodoxo le predica a usted o le predicaría en esa época diciendo, es que el Mesías vendrá y lo van a matar. El Mesías va a venir y van a hacer un pesebre. El Mesías va a... No, ellos creían era en un Mesías de poder y de gloria. Creían en un Mesías que nunca iba
a ser derrotado por sus enemigos. Y Pedro hace una confesión de fe. Y nosotros sabemos que esta confesión de fe en otro evangelio dice: Pedro, esto no te lo ha revelado carne ni sangre, sino el Espíritu de Dios. Vino de Dios mismo esta respuesta. Esta respuesta de Pedro no vino de los chismosos, no vino de los comentarios, no vino de la gente. Pero todos sabemos, y si usted no lo sabe, póngale atención en esta mañana, de que todas las confusiones vienen del diablo. Todas las confusiones vienen del diablo, todas las doctrinas y teologías que se han levantado no vienen de Dios, vienen del diablo. ¿Por qué? Porque el diablo ha venido ¿a qué? A destruir, a matar, a confundir. Trabaja por acá. ¿Y cuál es el objetivo de ese archienemigo que nosotros tenemos? Porque a mí casi no me gusta ni nombrarlo. El objetivo es que él no quiere que nosotros comprendamos la doctrina de la cruz. Él no quiere que usted entienda la doctrina de la cruz. Él no quiere que usted comprenda. Eso le pasaba a los discípulos. Ellos no entendían todavía después de tantas cosas, y como judíos ortodoxos, ellos seguían esperando cuándo será la hora del levantamiento, el poder y con gloria. Pero cada día veían cosas como diferentes. Ahora nos dicen que lo van a matar y que va a rezar, al tercer día será levantado. Pero el diablo quería confundirlo. Así mismo pasa hoy en día en la iglesia, en este mundo de contaminación que nosotros estamos viendo. Contaminaciones filosóficas, contaminaciones políticas, culturales, etcétera, etcétera. Él no quiere que usted comprenda la doctrina de la... ¿Cuál es la doctrina de la cruz? Pues yo he venido explicándoles desde enero, desde diciembre, que el Señor de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, a Jesucristo, para que muriera por nosotros. Y todos sabemos que allá en la cruz, Él entregó su vida por nosotros, derramó su sangre, y que ahí esa sangre derramada en la cruz limpió toda maldición, limpió todos los decretos que el diablo tenía contra nosotros. Nosotros nos hacemos creyentes, llegamos a la cruz muchas veces, y sí, gloria a Dios, qué bendición, nos bautizamos y seguimos adelante, pero después seguimos pensando, es que yo todavía soy como un malo, ¿cierto? Yo todavía como que no comprendo por qué pasa esto. ¿Por qué? Porque el enemigo no quiere que usted comprenda. Pablo, todos los discípulos del Nuevo Testamento entendieron, guiados por el Espíritu Santo. Por eso usted no está solo. La presencia del Espíritu Santo está con nosotros para consolarnos, para guiarnos, para dirigirnos, para que usted sepa y entienda con quién se está metiendo, a quién está sirviendo, a quién está adorando. El diablo no quiere eso. Y Pedro quería la gloria, de que Pedro era de un carácter explosivo, y él fue el primero que dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Mira, Pedro, esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y lo digo porque en ese momento Pedro no quería el sufrimiento que conduce a la gloria. Hermanos, a muchos de nosotros no nos gusta sufrir. ¿O a quién le gusta sufrir? A nadie. Levante la mano el que le guste sufrir. Nadie. Todos queremos vivir en la gloria.
Todos queremos vivir full, digamos así, como buenos soldados de Jesús. Todos queremos la gloria y siempre decimos, gloria a Dios, aleluya. Todos queremos el éxito, todos queremos lo mejor. Pero, ojo con lo que les voy a decir, pero no queremos pagar el precio. No queremos pagar el precio de obedecer. No hay otro manual. No hay otro lugar. Este templo lo pueden cerrar, lo pueden tumbar, lo pueden hacer una cantidad de cosas, el Estado, el gobierno, lo que sea, las leyes, los decretos. Pero de este libro no se quitará ni una tilde ni una palabra. Usted quiere la gloria, usted quiere el éxito, usted quiere la bendición de Dios, vea, solamente sea obediente al Señor. Usted tiene que pagar un precio de compromiso. No estoy hablando de diezmos ni de ofrendas. Usted tiene que pagar un precio y es de fidelidad. ¿Me estoy haciendo entender en esta mañana? Así ministró el Señor. Ministró en una situación de condenación. Ministró con compasión. Ministró con preocupación, viendo la situación de su iglesia, de sus discípulos. Pero si seguimos leyendo, en el versículo 34 dice, y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ahí estoy acertado explicándole lo que los discípulos, lo que la gente no entendía y lo que hoy la gente no entiende tampoco. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. ¿Por qué? ¿Qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque, dice Jesús, porque el que se avergonzara de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Una forma de ministrar más el Señor es a través de la consagración. Cuando usted entiende el mensaje de la cruz, cuando usted entiende esta doctrina de la cruz, entonces viene el siguiente paso, que es la consagración. Jesús, dice la palabra, que les llamó a la gente, llamó a sus discípulos y les dijo, miren, ustedes que me están escuchando, solo nos convertimos en hijos de Dios cuando confiamos, cuando confesamos que Él es el Hijo de Dios. Solamente nos convertimos en hijos de Dios cuando creemos que Él murió en la cruz por cada uno de nosotros. Solamente nos convertimos en hijos de Dios cuando confesamos y creemos de que Él resucitó. Solo nos convertimos en discípulos de Jesucristo cuando nos rendimos completamente a Él. En otras palabras, cuando tomamos la cruz y le seguimos. Si seguimos viviendo, hermanos, para nosotros mismos, iglesia,
podemos perder la vida. Y Él se avergonzará de nosotros. Pero la palabra de Dios es clara y es precisa, y usted tiene para que la subraye y se acuerde todos los días de este versículo. Dice, pero si vivimos por Cristo y para Cristo, vamos a salvar la vida y le vamos a glorificar a Él. Y el discipulado es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque el discipulado nos está librando de una vida desperdiciada. Explico esto. Muchos no valoran el discipulado o el estudio en grupos, en la iglesia. Entonces, entran a la iglesia, vienen, se hacen simpatizantes, vienen de la multitud, los invitaron, se hacen simpatizantes, están acá junto a nosotros, hacen una decisión por Cristo, de pronto levantó la mano o algún episodio sentimental, emocional, alguna circunstancia hace que usted levante la mano, acepta a Cristo, luego se bautiza. Y después, ¿qué problema para que usted se discipule? Usted necesita seguir preparándose en la palabra de Dios. Los discípulos oían, escuchaban, y iban aprendiendo de lo que Jesús los discipuló apenas 3 años. Y después les dio una gran misión, y usted y yo somos producto de esa gran misión, de esa fidelidad, de ese mensaje del Evangelio, que a pesar de las pruebas, a pesar de las pandemias, a pesar de las guerras, a pesar de las persecuciones, sigue y seguimos predicando el Evangelio de la cruz. Seguimos predicando el Evangelio que salva. Seguimos predicando a Jesucristo. Muchos se bautizan, muchos llegan a la iglesia y comienzan a vivir momentos de sufrimiento. Claro, es normal. El enemigo no quiere que usted comprenda el mensaje. Y entonces entra en crisis, entra en problemas, muchas del trabajo, etc. Y aquí Jesús les está diciendo, mire, tienen que tomar la cruz. Pero no se les olvide que ustedes tomaron la cruz, sino que tienen que seguirme de ahí en adelante. El sufrimiento siempre te va a llevar, siempre va a llegar, siempre, mientras estemos aquí en esta tierra, vamos a sufrir. Aquí nos da hambre, aquí nos da frío, aquí lloramos, aquí se nos muere la gente, aquí los padres de nosotros se van, otros vienen, otros van, otros pelean. Aquí siempre vamos a tener dificultades. Pero lo que sí vemos a través de la vida de Jesús es que el sufrimiento, la crítica, la opresión, todo esto llevó a Jesús a la gloria. Amén, hermanos. Los llevó a la gloria. Por eso, ¿cómo ministra Dios por medio de su palabra? Yo creo que la palabra aquí clave es consagración. Consagrémonos al Señor. Tomemos una decisión de llevar la cruz. Tomemos una decisión de seguirle verdaderamente. O porque podemos ser como los discípulos que no entendían todavía. ¿Usted sabe por qué está aquí? ¿Usted sabe por qué se hizo cristiano? Si usted tiene la respuesta correcta, gloria a Dios. Si usted tiene la convicción correcta en quién ha creído, a quién ha predicado, gloria a Dios, discipúlese, aprenda, no desperdicie este tiempo que usted tiene. La vida del cristiano no es publicidad. Jesús no vino a buscar publicidad. Dejemos de ser incrédulos.
Creamos en Jesús. Él es nuestro Señor y es nuestro Rey. No seamos como el ciego. No seamos como el sordomudo de esa época. Todos sabemos que la levadura, las falsas filosofías y huecas sutilezas, no es algo nuevo, eso no es de ahora, eso viene de mucho tiempo atrás, eso es histórico para nosotros. Por lo tanto, nosotros tenemos que dejar toda la hipocresía y debemos de crecer en lo espiritual. Hoy tenemos que pedirle a Dios, por medio de su Espíritu Santo, que despierte en nosotros compasión por las almas que se están perdiendo. Hoy tenemos que pedirle a Dios que despierte este mundo, que despierte esta creación, hermanos, que gime en medio de tanta contaminación. Y como iglesia, usted y yo podemos ayudar. Usted y yo podemos ayudar, hermanos. No nos olvidemos de los beneficios que Dios nos ha dado. Y cuando digo esto, abro un paréntesis así grande que dice: no me olvido de lo que era yo antes y lo que soy ahora en el nombre del Señor. Usted antes no era nada. Antes éramos basura. Antes estábamos contaminados, estamos en el mundo. Ahora usted es diferente. Yo lo veo así en este paréntesis. No olvidemos esto, iglesia, en esta mañana, de los beneficios de Dios. Si Dios te ha hecho beneficiario de la gracia de Dios, no te olvides de esa gracia y compartámosla con otras personas. Inclinemos nuestro rostro en esta mañana y pidámosle al Espíritu Santo de Dios. Amado Dios, en esta mañana sabemos que tú eres un Dios lleno de misericordia. Sabemos, Señor, de que tú eres un Dios lleno de compasión. Y si vinieras y estuvieras con nosotros, Señor, en medio de esta situación, yo no sé si vendría a congregarse con nosotros o en una capilla cualquiera de la ciudad. Yo creo que el Señor estaría en las calles, estaría andando por todas partes hablando del reino de los cielos. Estaría llevando el mensaje de salvación. Señor, gracias porque tú te preocupas por nosotros. Gracias, Señor, porque tú has estado ahí, Señor, acompañándonos, ministrándonos, Señor. Y siempre nos recuerda, Señor, que el camino que vivimos en este lugar, en esta tierra, no es el camino de la gloria, pero que el camino nos conduce a la verdad y nos conduce a una vida poderosa en ti, Señor. Señor, bendice a mis hermanos en esta mañana, bendice esta iglesia, bendícenos en esta mañana y danos sabiduría, Señor, para seguir adelante con las cosas que tenemos que decir y que tenemos que hacer. Quita de nosotros, Señor, toda levadura, toda mala enseñanza, Señor, quítala, porque se expande como maravillosamente en la vida de muchas personas, Señor. Quítala. Señor, no estamos aquí para seguir tradiciones. Estamos aquí para vivir la experiencia, Señor, de una relación contigo, Padre. Ahí donde tú estás en esta mañana, habla con Él y dile, Señor, dile al Espíritu Santo de Dios que mora en ti, dile en esta mañana, Señor, guíame, dirígeme. Guíame, Señor, ayúdame a entender, Señor, porque tienes una gran misión conmigo. Dile a Él, Señor, heme aquí, envíame a mí, Señor.
Dile al Señor en esta mañana, Señor, ayúdame a cumplir la gran misión que tú me has dado. Gracias te damos, bendito Dios. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, te doy gracias en esta mañana. En el nombre de Jesús, oramos y te damos muchas y muchas gracias, Señor. Amén. Amén, hermano. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios en esta mañana? Si entendimos, usted y yo tenemos que cambiar. La iglesia tiene que cambiar. Les doy algunos anuncios, hermanos, porque seguimos orando por los miércoles. Ojalá que esto sea abierto, que no haya muchos toques de queda, para que podamos volver a empezar otra vez el tiempo de oración presencial. Y si no, tenemos que seguirlo haciendo con el respeto de todos, tenemos que seguir haciéndolo como lo estamos haciendo. Les estamos invitando para que el próximo domingo a las 10 de la mañana estemos acá, que usted le comparta del mensaje de la cruz a sus amigos, a sus compañeros. Estamos orando para restablecer la enseñanza dentro de la iglesia, lo que nosotros llamábamos la escuela dominical. Surgen ideas por aquí, salen por acá, me llegan por acá, salen por acá. Bueno, trato de cavilar qué será lo mejor para nosotros. ¿Cierto o no? Les comento esto, ¿por qué? Porque esto es una asamblea. Para mí es una asamblea. Amén. No vamos a votar. Estamos pensando, primero que todo, restablecer los segundos domingos de cada mes, la reunión de convivencia de las redes, ¿correcto o no? Como veníamos haciéndolo, para que sus líderes de mujeres, sus líderes de hombres, los jóvenes, nuevamente se reúnan en un salón y comiencen a pensar qué va a hacer de nosotros, qué vamos a hacer, ¿correcto o no? Vamos a ir lentamente. El segundo paso que vamos a ir dando, y yo quiero que oren por esto, es porque el discipulado es algo muy, muy, muy especial y debe nacer en el corazón de la persona. Yo no puedo obligar a nadie a que se preparen las cosas de Dios. Entonces decíamos, antes de la pandemia, están invitados a la escuela dominical. Empezamos a las 10 de la mañana y el culto después, ¿cierto que sí? ¿Qué sucedía? De que no llegan a las 10, sino que llegan a las 11:30 a la predicación. Pues para mí muy rico, ¿cierto? Muy bueno. Pero muchos no se capacitan, muchos no están aprendiendo. Y hoy hemos aprendido que es muy importante tener este conocimiento. Estamos orando para que el Señor nos dé esa gracia, esa sabiduría de poder decir, hermanos, termina este culto, pasen y se toman un tinto, un café con leche, un buñuelo, lo que ustedes quieran, y regresen si quieren otra media hora o una hora por un maestro, por una maestra, se reúnen y hacen sus planes y aprendemos, ¿correcto o no? Sería una forma. Que esto terminara más o menos entre las 12 y 12:30, como si lo hiciéramos, pero lo pensamos hacer de manera invertida. Amén o no. No trague, no se quede callado, dígame, acérquese y diga, pastor, yo no estoy de acuerdo con eso. O me parece excelente, o sigamos orando a ver qué más. Amén. La tradición es una cosa, pero lo que queremos hacer es hacer algo mejor para el Señor. No estar corriendo que nos timbró el timbre, la campana, porque va a empezar el culto. No, vamos a seguir como lo estamos haciendo. A las 9 de la mañana, el grupo de alabanza se prepara para ministrarnos a través de la música. Los hermanos que quieran venir desde las 9 de la mañana a orar, bienvenidos. Tenemos un gran espacio donde usted puede venir y orar.
como intercesor por esta iglesia, por el pastor, por la familia, por los enfermos. Luego iniciaríamos a las 10 de la mañana hasta las 11:15 más o menos. Hoy me pasé porque estoy tratando de explicarles esto porque es muy difícil por internet, muy difícil juntarlos a todos. Amén. Y no estamos en tiempo de ponernos a hacer asambleas para tocar este tema y hacer eso. Entonces les dejo eso a consideración para que ustedes lo estudien, lo mediten, oren. Señor, danos sabiduría, esto es así, o seguimos así todo este resto de año y dejamos la capacitación para después que esto se aplaque, si es que se aplaca o no. Amén, ahora. Vamos entonces a terminar en esta mañana dándole gracias a Dios. Hermanos, pues no nos podemos dar un abrazo, pero sí les invito para que se ponga en pie y al menos dele un puñito hacia el hermano y dígale, Dios le bendiga. Saluden tres hermanos en esta mañana como mínimo. Acérquese al que usted no ha visto nunca por ahí. Eso, al menos no le puede dar el abrazo o el pico, pero dígale, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Hermanos, que Dios les bendiga a todos en esta mañana. Ahí